Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo por el canal de YouTube. Quería pasar por aquí y dejarles una palabra después de estar en Facebook Live y quería compartir con ustedes esta palabra preciosa que compartimos hoy. Le pido al Espíritu Santo que esta palabra quede sembrada en su corazón y que se cumpla para aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y bueno, es la palabra de la fe en Santiago 2:20. El apóstol dice, ¿acaso no se dan cuenta que una fe sin obras es muerta? Y esto me lleva a pensar de que por muchos años tal vez yo estuve equivocada en lo que eran las obras de la fe. Muchas veces pensé que las obras de la fe o poner buenas acciones en la fe era el servicio que yo ofrecía al ministerio, el correr, hacer cosas para el ministerio, y que esto añadía buenas acciones a mi fe para que creciera. Pero llegó un momento donde me di cuenta que en verdad la Biblia establece parámetros y principios más profundos acerca de las buenas acciones en la fe, y que es algo que nosotros añadimos a la fe para que ésta vaya creciendo a tal punto de que nos prepare a nosotros para enfrentar cualquier situación o circunstancia que es contrario a lo que nosotros queremos que suceda. Y esto me lleva a recordar estos pasajes en Mateo 28, del libro de Mateo, capítulo 8, versículos de 5 a 13, cuando se acerca al oficial romano Jesús y le dice que su siervo está enfermo, que está en cama postrado y está enfermo. Y Jesús le dice, iré a sanarlo, y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa, tan solamente di la palabra y él será sano. Y la respuesta de Jesús es que se voltea a todos los que le seguían y le dice, ni siquiera en Israel he hallado una fe como esta, he hallado tanta fe. Y cuando Jesús hace eso, pues uno dice, se lo dijo a las personas que lo seguían, y entre esos estaban sus discípulos, los que comían con Jesús, lo seguían, habían visto hacer milagros, y él les dijo, ni siquiera en ustedes he visto esta fe. Y cuando me adelanto al mismo capítulo 8 del libro de Mateo, pero versículos 25, cuando habla de que estaba Jesús con sus discípulos en la barca, y dice que Jesús dormía, como en esos tiempos cuando Dios guarda silencio, y dice que vino una tempestad, o sea, vino una circunstancia, cambió el tiempo, y ellos se asustaron y le dijeron, maestro, que perecemos. Y dice la palabra que Jesús se levantó y le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Tienen tan poca fe? Y son los discípulos. Y acabamos de pasar un pasaje donde Jesús admira a un oficial romano que tiene una fe firme y fuerte en lo que estaba creyendo o en lo que estaba manifestando. Y ahora se va a sus discípulos donde su fe no era tan fuerte y tan firme. ¿Esto qué me enseña? Que por más que llevemos un tiempo por más que llevemos tiempo siendo cristianos o tiempos en la iglesia, necesitamos seguir creciendo en la fe. Necesitamos seguir añadiendo esas buenas acciones, esas obras que hacen que una fe esté en movimiento y esté en acción, o sea, que esté creciendo, que no esté quieta, que no se quede allí establecida sin movimiento, porque si está sin moverse, si está sin acción, está quieta y va a tender a morirse, como la Biblia dice que una fe sin obras está muerta. Entonces pueda que esté ahí, pero no está en movimiento, no está viva, no acciona, no hace aquello, no le añade esas buenas obras para las cuales está establecido. Debemos alimentar la fe para que vaya creciendo. Y en esto me doy cuenta que el apóstol Pedro, cuando habla a la iglesia, le dice en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y quiero leerla hoy con usted, dice, en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Complementando su fe, en la versión Reina Valera dice, añadiendo a su fe virtud. Añadiendo, o sea, a la fe hay que complementarla, hay que añadirle. Y son cosas espirituales, no son cosas físicas. Son acciones, son buenas acciones, son acciones que llevan a complementarla para que ella crezca y para que se vaya haciendo más fuerte en nosotros y nos vaya haciendo de carácter firme. Y dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento
el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, debe haber un complemento para la fe. Deben complementar la fe, deben añadir a la fe acciones que la mantengan en todo tiempo creciendo, que esa fe no se quede estática desde el momento donde recibimos a Cristo en el corazón, que somos salvos por fe, y esto no de nosotros, pues es donde Dios empiece en ejercicio. Es una fe que empieza en ejercicio, siendo complementada con buenas acciones, como cuál, como la del oficial romano, cuando le dice a Jesús, solamente di la palabra y será hecho, porque yo recibo órdenes de arriba y le doy órdenes a mis siervos y ellos me obedecen. Y él había entendido un principio de obediencia para la fe y había entendido una acción para la fe, y esa acción de obediencia. De hecho, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 20, cuando habla que una fe sin obras es muerta, dice, o no se acuerdan de vuestro padre Abraham cuando Dios le pidió a Isaac y él en obediencia fue y lo entregó. Y Abraham entendió que la fe tiene que tener una acción de obediencia, que una obra que acompaña a la fe es la acción de la obediencia. Y cuando vemos al oficial romano, él también entendió ese principio. Dijo, cuando yo obedezco, mis oficiales me obedecen. Y si este hombre dice la palabra, inmediatamente se va a hacer aquello para lo cual él envía. Y él tenía establecido eso en la fe. Sin embargo, cuando usted ve a los discípulos, había algo en ellos. Experimentaron algo en la circunstancia que se llama miedo, temor. Y Jesús le dijo, ¿por qué temen? Y recuerden que el temor es todo lo opuesto a la fe. Todo lo opuesto a la fe se llama temor. Pero fíjense que la Biblia también me enseña, y esto es otra obra, otra buena acción de la fe, que lo que echa fuera el temor es el amor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, dice que la fe obra por el amor. O sea que el amor es un ingrediente que nosotros le añadimos a la fe para que vaya creciendo en nosotros. Que una fe, sin que caminemos en amor, no puede crecer. Que nuestra fe, sin el ingrediente de caminar en amor con otros, es una fe que no está accionando en amor y no está creciendo en amor para enfrentar las circunstancias que nos llegan cuando tenemos inconvenientes con otras personas, en relacionarnos con otros, en nuestro trabajo, en el estudio, aún en la misma iglesia. Por eso es muy importante entender estos principios. Y cuando el apóstol Pedro habla de añadan a la fe virtud, y en esta versión dice añadan a la fe excelencia moral, tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma de relacionarnos con otras personas, con lo que hacemos en la convivencia con otros, con las decisiones que tomamos, con las actitudes que tomamos en la relación con otras personas. Entonces es bien importante entender que hay acciones, buenas acciones que se le añaden a la fe para que sea una fe que vaya creciendo en nosotros y se vaya haciendo firme, y en nuestro carácter se vaya estableciendo ese parámetro de creer que podemos a través de cualquier circunstancia seguir firme en el Señor. Entonces quería dejarles esta palabra. Le pido a Dios que podamos juntos crecer en el conocimiento, como dice, y crecer en la excelencia moral, y crecer en el amor de los unos por los otros, y crecer en la obediencia de la palabra de Dios, porque recuerden que la palabra de Dios me enseña que no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Y bueno, quería dejarles esta palabra por acá, bendecirlos, saludarlos. En verdad, oro al Padre en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo extienda ese favor maravilloso sobre cada uno de ustedes, y esta palabra de fruto en sus corazones y quede sembrado en el Espíritu, para que fluya la fe a través de nosotros para poder enfrentar cualquier circunstancia o este momento que estamos viviendo. Dios los bendiga, Dios los guarde, y nos vemos muy próximo por acá por el canal de YouTube. Bendiciones.